Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a cada uno, a cada una por darse el tiempo y este interés de profundizar hoy en este tercer webinar. Estamos siempre dentro del marco del Instituto Universitario Sofía, este instituto que ha surgido fruto del carisma de la unidad, del movimiento de los focolares, y que quiere ofrecer un espacio de diálogo con la sabiduría que habita en cada uno de nosotros, que habita también en nuestros pueblos, ofreciendo distintos cursos de extensión universitaria, de formación, eh, que van desde agentes de pastoral a agentes de cambio social, a empresarios, con temáticas que van desde la economía, a la ecología, al liderazgo, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual. Y dentro de este marco, los últimos meses hemos venido organizando dentro de lo que se ha ido gestando esta escuela de acompañamiento espiritual integral, que ya desde el año pasado ha ofrecido cursos de formación, tratando de ser una pequeña respuesta al llamado del Papa Francisco a este arte del acompañamiento a la cual nos tendríamos que formar todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, para acompañarnos en estos tiempos de cambio, en estos tiempos difíciles a veces, pero también bellos. Hemos ido ofreciendo un curso para justamente, primero, acompañarse a uno mismo, eh, para luego también tener herramientas para acompañar a los demás. En otros momentos recibirán a los interesados también por email, etcétera, más noticias del próximo curso o la oferta que haremos también para el año que viene. El día de hoy queremos profundizar en un tema más desde la neurociencia, siempre en el ámbito de la espiritualidad y de esta visión integral de la espiritualidad. Queremos hacerlo con Mahatma Sánchez, médico y neuropsicólogo. Él es mexicano, es maestro en neuropsicología, con formación en neurociencia cognitivas y de la conducta humana, y cuenta con una especialización en salud de los trabajadores. A su vez es también licenciado en medicina y en psicología. Eh, Actúa como consultor independiente, colaborando con distintas instituciones de la salud y de las organizaciones para diseñar e implementar intervenciones basadas en la evidencia empírica. Eh, y su trabajo más como terapeuta, diríamos, se enfoca en la rehabilitación neuropsicológica en pacientes con trastornos afectivos, trastorno de abuso de sustancias y déficit de atención en adultos. Por lo tanto, es una profesional que integra investigación, práctica clínica y docencia, lo cual, bueno, lo hace muy reconocido como conferencista y tallerista en neurociencia del comportamiento, y de hecho es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Mental de la Delegación de Querétaro, en México. Bien, entonces creo que hoy tenemos un gran exponente para seguir abordando los temas que hemos venido trabajando en los anteriores webinars. Sin muchas más vueltas, le damos la palabra a Mahatma, que lo hemos venido a escuchar todos aquí muy contentos. Como hemos hecho en los otros webinars, para los que han participado y que nos vienen siguiendo, serán 45 minutos de exposición y después abriremos un espacio de diálogo, preguntas que se pueden hacer a través del chat, a través de la aplicación que pueden ver abajo de preguntas y respuestas también. Y tendremos otra media hora de diálogo con Mahatma para ir profundizando algunos temas. Luego el video quedará grabado también en YouTube, al cual pueden acceder después para verlo, como los anteriores dos, en el canal de YouTube de Instituto Universitario Sofía ALC. Si ustedes lo buscan, allí están los videos. Y le haremos llegar también la presentación que utilizará hoy Mahatma
para los que se han inscrito y de los cuales tenemos el email. Bien, gracias nuevamente, Mahatma, por aceptar la invitación. Bueno, Mahatma es parte del equipo del acompañamiento espiritual integral, de los cursos y etcétera. Eso, importante dato, no estaba en su currículum, pero para nosotros es bien importante esto también. A ti la palabra. Gracias. Pues bueno, pues empezamos entonces, mis estimados. La verdad es que déjenme hablarles de manera un poquito más coloquial, si me lo permiten, porque realmente lo que les voy a compartir es más este trabajo personal que lo he querido traducir a mi quehacer profesional. En la clínica veo las cosas que normalmente vemos, en neuropsicología, pero en mi práctica personal, espiritual, de fe, o sea, también he querido entender algunas cosas. Y eso es lo que quiero irles compartiendo, pues. A veces combinar la neurociencia y la fe generaba cierto choque. Entonces voy a tratar de ser un poco coloquial en la forma en que voy a ir expresándome. De verdad, traté de hacer una presentación que sea bastante digerible. Espero que lo haya logrado, pues, con cada uno de ustedes. Pero si no, voy a procurar dar el mayor tiempo posible a preguntas y respuestas y que vayamos generando este diálogo, ¿no? Donde se vayan surgiendo estas preguntas. ¿Les parece? Entonces, voy a empezar a compartir una pequeña presentación que hice. Y solamente díganme si se ve y ya para Sí, muy tenerlo. bien. Ya, Muy perfecto. bien, Mahatma. Gracias. Miren, una de las preguntas que yo me hacía en algún momento es, bueno, tenemos distintos personajes a lo largo de la historia que decían que tenían una relación, una comunión directa con Dios. El principal, bueno, pues hace 2000 años, pues con Jesús, o sea, y donde pues conocemos toda esta historia vista desde los evangelios y también un poquito desde la historia del Jesús histórico. Pero la pregunta que yo me hacía y desde donde quiero abordar esta charla es decir, bueno, ¿qué pasaba en el cerebro de estos personajes a lo largo de la historia que decían que tenían una comunión profunda con Dios? Había diferencias, y si había diferencias, ¿cuáles eran? Entonces, pongo este ejemplo o esta pintura de referencia, ¿no? De este Miguel. Y hago mucha alusión a porque esta tiene algo curioso, ¿no? Porque pareciera que la parte donde está Dios y que está por tocar al ser humano tiene una peculiaridad en la forma en que fue pintada, pues. Y se los quiero ir llevando de la mano para ir entendiendo cómo esa forma se asemeja mucho a la forma que tiene el cerebro. Espero poderles ir traduciendo cómo se va viendo así. Para mí se me hizo algo curioso, porque me hizo hacerme la pregunta de decir, a ver, o sea, pareciera que podríamos traducirlo de dos formas. Una, Dios está en el cerebro, que sería una. O la otra, el cerebro está diseñado para relacionarse con Dios, pues, para reconocerlo como un tú. Y de ahí es donde empieza toda esta gama de investigación, de estudios de profundización entre neurociencias, qué pasa en el cerebro de la persona cuando se dice que está viviendo una experiencia espiritual o religiosa. Por ahí va encaminado toda esta charla que les voy a dar. Y para ello quisiera empezar con un momento de introspección, de reflexión, a través de unos minutitos de escuchar a un jesuita, Javier Meloni, que va a hablar un poquito de la oración. Entonces, si les parece bien, su atención hacia este video que dura unos cuantos minutos, hacia la reflexión que él está haciendo a través de definir qué es la oración. Dejamos un instante para profundizar, para tratar de profundizar, interiorizar lo que está diciendo, y después sigo yo hablándoles de este tema de el cerebro espiritual, como se llamó en esta presentación. ¿Vale? Entonces, espérenme un segundito.
oración está presente en todos los seres como un impulso hacia su fuente. En el reino del amor hay siempre un tú por invocar, porque ese tú es la condición misma de amar. Cuando el amado se acerca, el amante desea que no se aproxime del todo, para poder seguir yendo tras él y seguir sintiendo el ardor que lo consume. Tal es el sentido de la oración, que todavía no es unión. Aunque vagamente lo desea, el yo no está maduro para morir. La oración es posible porque hay dos. Cuando todo sea colmado, no habrá palabra ni hará falta oración, porque todo estará repleto de presenciación. Todavía no ha llegado el momento. Es el tiempo del gozo que produce el roce de la cercanía antes de que se consume la unión. Somos pasaje. No podemos ser si retenemos. Existimos como acto de donación de quien comparte y cede su ser sin cesar. Nuestra existencia es pasar, dejarnos traspasar, convertirnos en oquedad, en umbrales por donde el ser nos atraviese. La fuente está siempre vertiéndose, derramándose por doquier. Cuanta más apertura a la apertura que nos origina, más crece la capacidad de ofrecernos. Nos hace partícipes de su condición. Lo que existe, existe como desbordamiento de la abundancia del ser. Abiertos, nos damos en su darse. Tal es la paradoja de nuestro existir. Somos más cuanto más a través de nuestro vacío dejamos ser al ser. El ser es calmo y calma la sed. Cuando la criatura regresa, amansa su sed y queda anegada en lo que supera su capacidad de concebir y de comprender. El vacío no se puede circunscribir, no es asible para el pensamiento capturador. Es plenitud porque colma los bordes del receptáculo, desborda su razón de ser por aquello que contiene y no puede retener. No siendo es cuando más somos sin serlo, porque Dios tiene en nosotros la oportunidad de nacer. Lo que aparece en el término estaba en el origen, pero no lo sabíamos. Para eso venimos a la vida, para conocerlo, para experienciarlo en los diversos estratos de nuestro devenir. Irresoluble es la cuestión de saber si la gota, una vez que ha entrado en el mar y ha dejado de ser gota, es consciente de ser mar. Irresoluble es la pregunta porque está planteada desde la gota, no desde el mar. No hay gotas, solo mar. Todo mar. Este saberse agua de las olas y de las gotas es revelación, resultado de un don, culminación de la aventura de existir. Saberse agua de ese mar, saberse mar de ese mar. Al mismo tiempo el mar también es rostro, rostro supremo, rostro original, que subyace a todos los rostros.
Todas las gotas contienen su reflejo y nuestros rostros encuentran en él su acabamiento. Quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Pueden buscar como sed del ser, ¿no? La pregunta que tal vez quiero que hagan y que nos vayamos haciendo a lo largo de esta charla es ¿qué significa una experiencia espiritual? Pues, o sea, cuando yo digo, bueno, o sea, me gustaría tener una experiencia así, o sea, una experiencia con lo divino, con lo trascendente, ¿a qué me refiero, pues? ¿Qué se siente? ¿Cómo puedo yo asegurar que eso que estoy experimentando realmente es una experiencia de Dios o una experiencia trascendente, una experiencia profunda, o sea, en general, con lo que nosotros creemos, y qué tanto puede ser una cosa distinta? Esas son las preguntas que yo me fui haciendo a lo largo de ir haciendo esta reflexión acerca de qué pasa con este cerebro espiritual, que se dice que tiene una relación con Dios. Hay un riesgo importante cuando nosotros hablamos de neurociencias y que quiero ponerlo como una premisa, pues. Al menos desde esta forma en que yo lo abordo, la neurociencia no pretende explicar a Dios. No, no, esa no es la idea, ¿no? La idea es qué experimenta el cerebro de la persona cuando está en comunión con Dios o se dice estar en comunión con Dios. Nosotros sabemos que la experiencia espiritual no la podemos reducir a meras conexiones neuronales. Eso genera un sesgo importante, pues así. Y bueno, esta experiencia espiritual tiene un componente subjetivo y eso hay que tomarlo en cuenta. Cada uno lo va interpretando de una forma, supeditado a varios factores que hay alrededor. Pero sin embargo hay cosas que sí hemos encontrado que hay relaciones entre las personas que se dicen tener una experiencia espiritual. Y eso es a lo que me quiero enfocar con ustedes ahorita. Primero, antes de cualquier otra cosa, es tratar de definir a qué nos referimos con una experiencia espiritual. Déjenme ahorita pedagógicamente juntar espiritual y religiosa, pues, aunque la religiosa tendría que ver con cierta estructura, pero vamos ahorita a juntarlo de manera pedagógica. Y fíjense, esta experiencia espiritual, o sea, hace alusión a un estado subjetivo, una interpretación que yo hago, una conexión profunda con lo sagrado, con lo trascendente, con el sentido último, realidad, al cual nosotros le llamamos Dios en la mayoría de las grandes religiones. Que reorganiza, fíjense qué interesante es esto, que reorganiza, aunque sea por un momento, cómo se percibe a sí misma la persona, a los demás y al mundo. Y miren que eso ya nos está dando una pauta para entender, bueno, cuáles son esas áreas de nuestro cerebro, del concepto del yo, de mi relación con los demás y del concepto que hago del mundo alrededor. Por ahí lo vamos a ir abordando. Ahora, esta experiencia espiritual o religiosa se vive a través de prácticas espirituales. Y si bien hay distintos tipos, yo les pongo 4 que son de lo más frecuente y que abarca distintas corrientes pues, espirituales o con distintas religiones, etcétera, sobre todo de la cultura judeo-cristiana. La oración, pues, la cual se dirige de manera intencional hacia esa realidad que consideramos sagrado, pues. La meditación, que es centrar nuestra atención y conciencia hacia algo, o sea, puede ser una imagen, hacia la escritura, hacia etcétera. La práctica de la compasión, la cual nos permite, o sea, estar atentos a las necesidades del otro. Se llama con un amor benevolente, pues, empático, pues.
Esta compasión que se puede entender como una oración compasiva, como pedir para los demás, el bien hacia los demás a través de la oración. Y por último, abordo esta experiencia mística, pues. O sea, esta experiencia espiritual intensa en la que la persona vive un sentido de unión profunda con lo divino. ¿Qué pasa en el cerebro con cada una de estas prácticas? Para que yo les pueda traducir cada una de ellas, debemos de entender tres estructuras base de nuestro cerebro, que es importantísima porque entra en un juego primordial en cuando una persona tiene una experiencia espiritual. Y estas tres normalmente vemos que trabajan en armonía, pues. El primer sistema es el sistema emocional. Para los psicólogos, el sistema límbico, pues. El segundo es el sistema socio-racional, el que nos permite ser seres sociales y pensar y racionalizar lo que vivimos. Y el tercero es el que integra el concepto que tenemos del mundo y de nosotros mismos, que se llama CITO. Así le pusieron red neuronal por defecto. Son tres redes que hemos visto que tienen implicaciones de alguna manera cuando una persona está viviendo estas prácticas espirituales. Cuando nosotros estamos en oración o en la meditación, en una oración contemplativa, sentimos, o sea, cierto placer, cierta motivación para seguir ejerciendo este diálogo con Dios, pues, cierta paz. Bueno, nosotros hemos visto que cuando una persona siente paz, gozo, pues, o sea, implica esta red que está detrás de la oreja en medio, sistema límbico. Tiene distintas aplicaciones, yo aquí les pongo algunas de ellas. Entonces, una experiencia espiritual implica el sistema emocional en el cerebro. Implica la memoria, implica sensación de alegría, de paz, etc. Un segundo sistema que debemos de tomar en cuenta para entender cómo se activa en la oración, en la meditación, en la compasión, etc., es este sistema social racional, que es el que tenemos aquí en la frente, la neocorteza. Fíjense, aquí está la empatía, pues, poder tratar de traducir la situación emocional del otro. Aquí está el control de impulsos, aquí está el discernimiento, el criterio, planificar y organizarnos, aprender de los errores, ser perseverantes. Fíjense, sobre todo en la práctica, en la ascética cristiana, que es en la práctica cristiana que se pide, como se estimula mucho estar en el cerebro. Y nosotros vemos que, por ejemplo, las personas que tienen muchos años haciendo esta ascética cristiana, esta práctica en el cristianismo, pareciera que desarrolla más ciertas áreas o ciertas conexiones de este sistema. ¿Por qué? Vemos que dice el que persevera hasta el final es el que se salva, ¿no? Bueno, la regla de perseverancia está justamente aquí en la frente. Es que trata de hacerte uno con el otro, con tu prójimo, pues. Trata de reír con el que ríe, llorar con el que llora. Bueno, pues es la empatía racional la que nos permite tratar de comprender al otro. No caigas en tentaciones, pues. Bueno, pues eso se necesita el control de impulsos o control inhibitorio en el cerebro. Hay que recomenzar, aprender de los errores. Bueno, está aquí. Pareciera que la misma práctica cristiana nos va llevando a que se esté estimulando esta área del cerebro. Un tercer estructura o sistema es nosotros ahora entendemos cada vez más dónde se aloja el concepto del yo. Es decir, la respuesta que doy a quién soy está en una interacción entre estas redes, red neuronal por defecto, precunia y otra más que ahí tenemos, que ahorita no se las menciono. La capacidad de mentalización interna, de este pensamiento introspectivo de quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, pareciera que está inmersa en esta red. La capacidad de tener esta memoria autobiográfica, pues, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Los juicios morales, pues, la creatividad, la capacidad de resignificar eventos, resignificar mi vida. Bueno, está en esta red y vemos que también es una de las que se activa, sobre todo cuando queremos comprender que nos estamos relacionando con alguien. Y verán que cuando nosotros vemos imágenes, cuando una persona que se dice que está hablando con Dios, o sea, el cerebro interpreta que está hablando con alguien muy semejante a como si estuvieras hablando con un amigo, con alguien que tienes una relación profunda o íntima con esa persona. Entonces, primer paso es entender que al menos hay estas tres redes que interactúan de manera constante cuando una persona tiene prácticas espirituales.
Y aquí en el chat, para los que están ahí, si me van siguiendo, póngale 1 sí, póngale 2 no. A ver, quiero ver para ver si hay cierta interacción a través del chat y me sienta más que estoy hablándole al público. Gracias, Ana, Pablo, Brenda, Flor, María. Genial, súper. 1 sí, 2 no. Y miren que así me siento más en clase, que me da más confianza. Gracias. No se preocupen si no se entienden algunas cosas, vamos profundizando a lo largo. Si van escribiendo y veo que es algo que es oportuno responder luego, pues lo respondo, si no, al final. Ahora, viene lo que me fascinó al ir entendiendo esto. Fíjense los cambios que hay con la oración. Sé que ustedes no se dedican, no son neurólogos ni nada, solamente déjenme traducírselo. Si se ve el marcador aquí se ve que tanto se activan ciertas áreas del cerebro. Cuando una persona le está haciendo una carta a Santa Claus, cuando una persona está cantando un villancico, una canción infantil, cuando una persona está en oración con Dios y cuando una persona está rezando el Padre Nuestro. Lo que se daban cuenta es que pareciera que hay distintas áreas en el cerebro que se empiezan a activar cuando una persona se dice que está en diálogo con Dios. Se activan las áreas de la empatía, se activan las áreas del lenguaje y se activa una que son las áreas de que pareciera que empieza mi cerebro a comprender que se está relacionando con algo que va más allá de sí mismo, pues, que es estas imágenes que pongo aquí a la derecha. Es decir, sí vemos diferencias. Una forma sencilla de traducirlo, si ustedes lo quieren decir, es decir, cuando una persona está hablando con Dios, me refiero a una persona creyente, una persona que ya tiene cierta práctica en la oración, se activan las mismas áreas del cerebro que se activan cuando está relacionándose con alguien que tiene una relación íntima. En algunos estudios nos muestra que pareciera que se estuviera relacionando con su figura de apego, con su mamá, sobre todo, pues, que genera un vínculo fuerte. Pero lo que se dijeron, decir, dice, a ver, ahora haz la misma estrategia, pero ahora con Santa Claus. Y no se activaba igual, pues, por ejemplo. Pero ahora haz una oración, una de las oraciones que tiene que ver con el aspecto espiritual, y vamos a ver qué se activa. Y eso fue lo que hicieron, se los digo de manera más coloquial para que se entienda. Y empezaron a ver que había cambios, que aquí en la misma imagen se ven significativos cuando una persona se dice que está en comunión con Dios. La oración genera estos cambios, sobre todo la oración contemplativa, pues, es la que da estos cambios. Hay un dato curioso, no todas las oraciones generan los mismos cambios. Por ejemplo, la oración de petición, nosotros nos dimos cuenta que activa las vías de alerta en el cerebro. En algunos casos podemos traducir que genera ansiedad, que genera estrés. Fíjense, no todas las oraciones generan lo mismo. Sobre todo la contemplativa es la que genera estos cambios. La oración de petición, al contrario, pareciera que genera más estrés desde estos estudios que se han hecho en personas religiosas. Todos estos han sido en personas que ya tienen un camino, o sea, en su convicción religiosa. Fascinante, ¿no? La meditación, que podemos ver, la meditación lo ponen así porque hay otras corrientes, otras religiones que utilizan, como la budista, como etcétera. Nosotros lo entendemos como una oración con meditación, una oración también con algo de contemplación. Fíjense, pasa una cosa curiosa en esto. A diferencia de esta oración en un principio que se va dando, cuando una persona está en meditación, es como si empezara a olvidarse de sí mismo, del yo. Deja de poner el foco de atención en eso. No es que no exista, simplemente no estoy pensando en mí. Y estoy atento a comprender aquello que tengo enfrente, ya sea un pasaje de la escritura, un cuadro, por ejemplo, la naturaleza. Pues. La meditación hace que se empiece a disminuir esta tensión centrada en el yo, en el ego, para estar abierto a lo que hay a mi alrededor, en mi entorno. Y eso se traduce en cambios cerebrales, pues. Entonces, disminuye cierta actividad de esta red neuronal, de esta red que nos hace tener este pensamiento introspectivo, y aumenta el área prefrontal que nos hace estar atento a mi entorno, a los demás, atento hacia el frente, focalizado en algo, pues. Entonces, la meditación también empieza a generar estos cambios.
Pero cuando nosotros hablamos de prácticas de compasión, y miren que sobre todo en la cultura cristiana es parte de o sea, lo que le haces al más pequeño de mis hijos me lo haces a mí, o sea, pareciera que también eso produce cambios. Y lo que nos damos cuenta en la compasión es que produce cambios significativos en el cerebro de la persona. Le da una sensación de bienestar, sigue disminuyendo esta red neuronal por defecto que les puse antes a ustedes, pues aumenta aquellos neurotransmisores o sustancias en el cerebro que generan bienestar. Genera también cambios en la parte de aquí de la frente, que es nuestro cerebro social, pues, que nos permite sentirnos parte de. Ahora, cuando yo les hablo de estos cambios, no solo les estoy hablando de algo que pareciera meramente psicológico, no. Cada vez vemos otros correlatos que son importantísimos. Ven esta imagen que les pongo aquí, ahorita yo se las traduzco. Estas son dos personas distintas. Así, sujeto 1 y sujeto 2. A través de un electroencefalograma de muy alta sensibilidad, que tiene muchos chumponcitos, les ponían imágenes enfrente y lo que trataban de ver era cómo interpretaba ese cerebro, estas personas, esas imágenes. Y por alguna razón se veía que había concordancia entre la frecuencia y la amplitud de esta persona ante unas respuestas con la otra persona. O sea, pareciera que estas dos personas mimetizaban o interpretaban de manera semejante la realidad. Esto nos daba un predictor de qué tan probable es que ellos tuvieran una amistad profunda entre ellos. Y nos dábamos cuenta que sí. Cuando dos personas, o sea, trabajan en su relación, que los lleva hasta la reciprocidad. ¿Qué significa la reciprocidad en términos prácticos? Hasta yo tener la capacidad de vulnerarme hacia ti y el otro hace lo mismo conmigo. Es decir, el amor recíproco entre ellos, pues pareciera que el mismo cerebro se empieza a mimetizar y empieza a ser concordante en la forma que están interpretando la realidad. Y no solamente es por la costumbre, no. Estamos viendo cambios en patrones neurológicos hacia ello. Pues espero que se pueda entender bien así. Las relaciones van más allá de los acuerdos. Eso es lo que en pocas palabras les quiero traducir con esto. Entonces, cuando nosotros vamos viviendo ciertas estrategias, sí. Después les explicaré un poquito. Alguien preguntaba algunas cosas. Los colores que tienen que ver es qué tan concordantes o qué tan no concordantes eran en la forma en que se estaban interpretando, ¿no? Este color verde y este color morado son las distintas áreas del cerebro que eran más concordantes. Aquí, mientras más rojito esté, más concordantes eran las interpretaciones que hacían. Mientras más azulito esté, menos eran concordantes, dependiendo el grado de amistad que tenían. Si eran amigos muy cercanos, si era el amigo de mi amigo, si era el amigo del amigo de mi amigo, y así, ¿no? Así se iba dando. Todos van a tener la presentación y van a poder ver también la bibliografía que ahí viene, que basta que busquen en revistas indexadas, que es donde están estos estudios. Entonces, fíjense, nosotros tenemos ciertas estrategias de oración, ciertas estrategias de meditación, pues, y ciertas prácticas de compasión que vemos que activa distintas áreas en el cerebro. Y nosotros sabemos o vamos entendiendo que esa probablemente es la premisa que nos permite tener una experiencia profunda de relación con Dios, que podemos hablar como una experiencia mística. Vean todas las áreas del cerebro, no se las tienen que saber, no se trata de eso. Todas las áreas del cerebro que entran en juego cuando una persona vive una experiencia espiritual intensa. El área órbito frontal que nos ayuda a la regulación de emociones, a la atención, a otras cosas más. El lóbulo temporal que nos ayuda a tener conciencia del otro y de mí mismo. También nos ayuda a la interacción social y un montón de cosas más. Una de las cosas particularmente importantes que vemos cuando una persona está teniendo una experiencia mística es que una parte del cerebro que tenemos aquí arribita, que se llama área parietal superior, posterior, empieza a disminuir su actividad. Gracias a esa área del cerebro, nosotros tenemos un concepto claro, distinguimos entre yo y el otro. Pero cuando una persona está teniendo una experiencia profunda, espiritual, pareciera que empieza a disminuir esa actividad y entonces empieza a perderse el concepto que tiene de sí mismo. Es como si se diluyera y se sintiera parte de todo.
tal vez un poquito en el video ahí dice, ¿no? O sea, yo estaba viendo las cosas desde la gota y no desde el mar, pues pues pareciera que se diluye, pero para reconocerse como parte de algo mayor, pues. Fíjense cómo se va dando ese proceso en el cerebro. Y eso nos puede traducir justamente pues estas traducciones de las experiencias que nos dicen las personas, sobre todo las personas que han vivido estas experiencias espirituales profundas, pues. El caudado nos permite ciertas sensaciones de motivación, de placer, y así podría irles diciendo con cada una de ellas, pues está ahí. Cuando nosotros estimulamos detrás de la oreja del lado derecho, la persona se siente en relación con, en armonía, pues, y etcétera. Hay muchas cosas que vemos detrás de cada uno. Esta imagen se las pongo porque si ya tenemos cierta certidumbre en qué áreas del cerebro pueden integrar una experiencia mística, y desde mi quehacer profesional, o sea, desde la neurociencia, veo que esas áreas pueden fallar por alguna razón, la pregunta que yo me hacía es, ¿todos podemos tener una experiencia así? Si a mí me falla alguna de estas partes del cerebro, ¿puedo tener una experiencia de este tipo? ¿Sí o no? Y eso lo dejo en el aire, ¿eh? Porque es una de las cosas que me lo he cuestionado sobre todo en la realidad actual que vivimos. ¿Qué tanto se estimulan estas? O sea, todos los cerebros son diferentes, algunos tenemos mayores capacidades, otros tenemos menos capacidades, pues, y en distintas áreas del cerebro, o sea, no existe como tal un estándar bien marcado, ¿no? O sea, así como somos diferentes, también nuestro cerebro tiene sus particularidades. Otra cosa que vemos con cierta, o sea, regularidad, pues es que esto, ¿no? Esta experiencia mística implica conductualmente cambios en la percepción. Imágenes mentales, pues, en las representaciones sobre uno mismo, en las emociones. Por ejemplo, cuando una persona tiene una experiencia de este tipo y está con un electroencefalograma, se ven ondas muy semejantes que se ven cuando la persona a veces está somnolienta o cuando la persona a veces está en ensoñación. Esa es la pregunta que yo me hacía, si todas las personas podemos tener una experiencia mística, ¿no? Pero alguien pregunta. Genera cambios en algunos neurotransmisores, dopamina, que nos genera motivación, que nos genera esta capacidad de recompensa, de querer continuar con eso, de placer, pues, de paz, de alegría. La serotonina, que nos genera un estabilizador emocional, y la oxitocina, que nos genera un vínculo con el otro. Genera cambios en las zonas del cerebro de interacción social, pues. Muchas veces la sensación es de estar en relación con alguien que tiene un amor incondicional, como les decía, como este apego materno que existe. Y por último, está zonas que pareciera que modifican la percepción del yo y del otro. Es decir, cuesta la distinción. En ese momento pareciera que nuestro cerebro interpreta que yo no soy diferente al otro, ¿no? O sea, que estamos en unión, en unidad sería la cosa más sencilla de entender. La experiencia mística pareciera que es algo complejo, pues esta experiencia profunda de Dios es algo complejo. Aquí se los pongo, todos estos cablecitos que ven, si son moraditos van para arriba, si son verdes van para abajo, pues, y así. Pero es toda esta interacción de estas áreas que se mantienen activas cuando una persona tiene un tipo de experiencia de este tipo. Prácticamente abarca gran parte de las áreas del cerebro, pues, así. Y entonces yo me sigo cuestionando, entonces, ¿el cerebro está diseñado para vivir estas experiencias? Pues al menos desde lo que entendemos como una experiencia espiritual profunda, pues pareciera que sí, ¿no? Que ha ido desarrollándose, evolucionando para ello, para comprender lo trascendente, pues. Y hago una pausa para ir interiorizando eso, pues. ¿Qué tan importante sería realizar estas prácticas para tener esta relación? Porque no, si se dan cuenta, no es que se da de manera fortuita, ¿no? Pareciera que es un trabajo que se va dando. Y que, ¿qué pasa si no se desarrollan de manera adecuada? Y para eso tengo que hablarles un poquito de este aspecto que es la plasticidad cerebral, pues. El cerebro va generando cambios dependiendo de los estímulos que estás teniendo, dependiendo de las prácticas que tiene. Esta solamente es una representación de qué es la plasticidad.
¿Ven cómo están las neuronas aquí? Después de 3 semanas de estar trabajando con ciertas herramientas, ¿ven un cablecito aquí abajo? Aquí se conectó algo más. De aquí arriba se conectó otra cosa. Esto es plasticidad neuronal, pero esto también se convierte en un cambio conductual dependiendo la zona que se esté recableando 9 meses después. Tomen muy en cuenta esto porque modificar la conducta significa modificar cables en el cerebro. Modificar el concepto que tengo de mí mismo, del mundo, significa también modificar estructuras cerebrales, pues. Y entonces el siguiente cuestionamiento que me hago es que tanto estas prácticas espirituales ayudan a esta modificación de la estructura cerebral. Y pareciera que la evidencia nos dice que sí, que hay cambios entre las personas que crecen desarrollando estas prácticas. Se ve que se desarrollan más ciertas áreas del cerebro como las que les enseñé hace un momento, ¿no? Ya de manera más específica dicen algunas, pues. Ahora vean este cerebro que les pongo aquí. Es un cerebro cómo va madurando de los 5 años. Esta sería como la frente, detrás de la oreja y la nuca. Mientras más rojito esté, menos maduro está el cerebro. Mientras más moradito esté, más maduro está. Dependiendo de las experiencias que vamos viviendo en este proceso, las decisiones que vamos tomando, pues, es decir, cómo vamos adquiriendo ciertas habilidades, desarrollando ciertas cosas, acá se consolidan. Eso lo vemos muy marcado como en las áreas del lenguaje. Si no se estimularon bien las áreas del lenguaje en estas primeras etapas, aquí tienen problemas de lenguaje, pues. Pero ¿qué pasa si nosotros lo traducimos a técnicas o a prácticas de introspección, de meditación, de oración? Pues, ¿qué tanto influye el desarrollo que vamos haciendo en estas primeras etapas para la consolidación de nuestro cerebro que tenga la capacidad estructural de poder tener una experiencia consciente de lo divino, pues, de lo trascendente? Y entonces ahí me salen nuevas ideas, todo eso. ¿Y qué pasa con no? ¿Qué pasa con la realidad actual? ¿Qué pasa con esta cultura contemporánea? Pues, ¿qué tanto se fomentan estas cosas? ¿Qué tanto no? Pues, lo que sí sabemos es que como sociedad nosotros influimos en ese desarrollo, porque esas experiencias que vivimos, las vivimos en un entorno social, para bien o para mal, pues. ¿Sí me explico? Hay una cosa que no me daba tanta oportunidad de profundizar, pero cuando nosotros hablamos de la práctica religiosa, que ya hablamos del rito, todavía se estimulan una gama mucho mayor de estímulos cerebrales. ¿Por qué? Porque si hablamos en un rito, por ejemplo, que es el que conozco, el rito católico, o sea, en una iglesia, en una misa, etcétera, todo esto, hay cantos, o sea, hay estímulos sensitivos armoniosos, hay momentos de estar atentos, momentos de estar en introspección, momentos de convivir con el otro cuando das la paz, pues, momentos de degustar algo, momentos de oler ciertas cosas cuando ponen el incienso, etcétera, todo esto. Sí. Entonces, fíjense, estas prácticas religiosas integran toda esta tal vez sabiduría que han adquirido a lo largo de estos miles de años, pues, para que sea relativamente más fácil poder tener esta experiencia o esta experiencia espiritual que les estoy hablando. Lo que voy entendiendo es que pareciera que el cerebro, o sea, se ha ido evolucionando, porque nuestro cerebro no ha sido igual, pues la parte prefrontal, la que nos permite, por ejemplo, la ascética cristiana, tiene 100.000 años, pues. Si ustedes me preguntaran, oye, ya hace 1.000.000 de años atrás, ¿no? El hombre podía tener la experiencia como ahorita. Si lo vemos desde este aspecto meramente neurobiológico, evolutivo, pues probablemente no tendría esa conciencia. Se tenía que haber desarrollado esta parte de aquí, pues. Lo que sí sabemos es que pareciera que nuestro cerebro tiende a seguir madurando estas áreas cerebrales y lo va haciendo a través de seguir con estas prácticas espirituales, con estas distintas estrategias que utilizamos para que nosotros podamos vincularnos con lo divino o con lo trascendente. Y bueno, así, a grandes rasgos, quería darles como una introducción más bien al tema, darles ciertas inquietudes y a lo mejor empezar a generar un diálogo entre nosotros, porque ahí puedo ir profundizando en más cosas, tal vez pueden surgir cosas que no se me ocurrieron aquí decírselas, pero que lo podemos platicar. ¿Qué les parece? Gracias.
Gracias Mahatma. Creo que, bueno, muy pedagógico y muy estimulante que abre a muchas preguntas o a muchos senderos para profundizar. Eh, Abrimos entonces, como dijimos, un espacio ahora de diálogo, de preguntas. Aún si no nos podemos ver, podemos interactuar a partir de las preguntas o dudas o si quieren hacer algún comentario también. Entonces, adelante. No sé si está Eugenio que me puede ir ayudando también por si encuentra o va viendo algunas preguntas. Veo que Sí, ya van Lucas. llegando. Bien, empiezan a llegar las preguntas. Cuando tienes una sensación, intuición y o a veces certezas de que Dios te contesta, ¿es solo tu cerebro? ¿Es libre asociación de ideas? ¿O si es real? Que Él Ahí, responde. ahí es donde, ¿cómo se llama quien lo pregunta? Ahí, bueno, Nayeli. Nayeli. Ujú. Ahí es donde entra el acto de fe. No, si me preguntan desde mi profesión, desde la fe, no lo sé. O sea, desde la neurociencia no lo sé, porque mi límite está aquí, en el cráneo, pues ahí, pues. O sea, lo que sí puedo decir es que hay cierta certeza, o sea, el cerebro siente cierta certeza de que es algo que viene más allá de sí mismo. Ya vemos que probablemente, o sea, todos los cambios que tiene. Ahora, yo aseverarte que cada vez que vives eso es porque Dios te lo está diciendo, no, ahí sería ir más allá de mis capacidades de eso. Pero entonces, pues, ahí entra la fe. Lo que sí sabemos es que la práctica religiosa nos permite confrontar para discernir si es realmente algo que Dios está diciendo o es algo que yo estoy interpretando de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso hay distintas formas de discernimiento. Gracias, Mahatma. Acá María Gabriela nos pregunta, estoy practicando el ayuno intermitente. Veo que después de 18 horas sin comer no siento hambre y siento mucha paz. ¿Puede ser entonces que algo esté cambiando en el cerebro? ¿Esto puede favorecer la plasticidad cerebral? Mira, bueno, pues ahí se sale un poco del tema. Lo que sé un poco del ayuno intermitente es que después de varias horas de ayuno, nuestro cerebro entra en un mecanismo de deshacerse de lo que no le sirve de desechos y empieza a estimular células madre o células pluripotenciales, ¿no? Que nos ayudan a distintas cosas, a regenerar ciertas cosas. Eso pareciera que hay cierta literatura científica que lo dice. Y eso empieza a generar sensaciones distintas en el cuerpo, ¿no? Que a lo mejor es lo que tú estás interpretando como paz. Pero hasta ahí llega. O sea, que genere cambios en el cerebro como tal, no lo he leído, ¿no? Gracias. Eh, Lucas, ¿tenés alguna? Aquí Lucrecia dice, en mi vida espiritual he experimentado más calma y silencio en la oración y vivenciando la serenidad en lo personal y en la comunidad. Esto sucede porque la oración impacta directamente en el cerebro también. Sí, al menos eso es lo que nos está tratando de traducir los estudios que están habiendo. Por ejemplo, hay una diferencia entre ciertas áreas cerebrales, sobre todo en las que nos llevan a tener serenidad, a no dejarnos llevar por el estrés, en monjas que tienen más de 20 años de práctica, por ejemplo. Les modifica esa estructura. Eso lo podemos traducir a las personas que han tenido estas prácticas de oración constante, sobre todo la oración de contemplación, la oración de los distintos, excepto la de petición que les decía que pareciera que ahí es una variante, pues, por ejemplo. Wow. Alguien pregunta cómo se podría ejercitar y lograr esta oración profunda o contemplativa en una persona adulta que no la ha practicado durante su vida. Bueno, pregunta, yo creo que ya, o sea, ya en el aspecto ya religioso, o sea, hay distintas prácticas que nos va llevando de la mano, pero pongo un ejemplo ahorita muy puntual, pues. O sea, nuestro cerebro necesita, o sea, para empezar a activar esta red, a salirse de las situaciones de estrés, como ya lo veíamos en algún momento con Roberto. Nosotros sabemos que el estrés limita
la interacción concordante entre estos tres sistemas que les puse ahí, por ejemplo. Entonces, debemos de quitar esas situaciones que generan estrés o ayudarle en esa gestión. Y ese sería como un primer paso. El segundo, darle en un ambiente que sea, que sea propio para poder hacer estos ejercicios de introspección. Por eso es que muchas de las veces se van a un retiro, etcétera, que les permita tener y la tercera, que eso ayuda muchísimo, la imitación. O sea, esta asociación que hacemos con otras personas que están haciendo esas mismas prácticas. Y eso ayuda mucho a que el cerebro trate de, como les decía, que nuestro cerebro se quiere mimetizar con su entorno, con las personas que se siente afín, pues, y se vuelve una práctica más fácil. O sea, que se desarrolle más fácil esta práctica de la oración. Eso desde esta perspectiva, ¿eh? Seguramente si le preguntan a un sacerdote, te lo puede decir desde otra perspectiva y así, etcétera. Bien, hay muchísimas preguntas. A ver, Déjame digo una, Sí, adelante, Majando. déjame digo una cosa, porque a veces, porque no quiero que se simplifiquen, así decir, entonces, miren, hay un estudio que hicieron que nos ha dado ciertas luces. Cuando se estimula de manera directa las áreas de aquí a los lados del cerebro, el lóbulo temporal se llama. Entonces, cuando la persona le provocas como una epilepsia controlada, por así decirlo, como impulsos eléctricos del lado derecho, la persona se siente en paz, en armonía con el mundo. Y algunos dicen que ven una luz enfrente que creen que es Dios. Cuando les estimulan el otro lado, sienten angustia, miedo y algunos creen que ven al malo o ven al diablo enfrente, pues. Y entonces dicen, entonces será que las personas que son muy religiosas tienen, o en este lado está el módulo de Dios, por ejemplo, por así decirlo. No, es más complejo que eso. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pero entonces si yo me estimulo puedo hablar con Dios, porque las personas literal dicen que están hablando con Dios, ¿eh? O sea, dice, pero todas estas personas tienen una convicción religiosa. Entonces vamos a hacer el mismo estudio, pero a personas que no tienen ninguna convicción religiosa. Les estimulan el lado derecho y se sienten en paz, en armonía con el universo, sienten que son uno con el cosmos, así lo reinterpretan. Pero les estimulan el lado izquierdo del cerebro y sienten angustia, miedo, y algunos dicen que ven enfrente un extraterrestre que los quiere raptar. Fíjense, ¿eh? O sea, la experiencia, les hago alusión a esto, ¿no? Porque debemos de tratar de hacer un ejercicio de discernimiento para comprender realmente la experiencia espiritual va más allá solamente de algunas percepciones que podemos ir teniendo, ¿no? Es que yo vi una luz y yo creí que esa luz era Dios. Espérame, vamos a discernirlo juntos, pues. Porque a veces podemos cometer esos errores de percepción y hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Bien, muy bien. Creo que has respondido a algunas preguntas de las que había, ¿no? Sobre ciertas experiencias que se compartían y saber si es una experiencia de Dios o no. Hay otro grupo que veo de preguntas que vuelven sobre la oración de petición, ¿no? Como que unos dicen, por ejemplo, cómo se podría engañar el cerebro porque a veces necesitamos pedirle a Dios cosas. O cómo hacer una oración de petición que no genere ansiedad, ¿no? Porque tú decías que cuando se hace la Claro. oración de petición parece ser que ¿no? Se activa más esa zona. Sí, eso que me pregunté yo mismo, me lo pregunté después. Yo hago oración de petición, claro que tenemos que hacer, ¿no? Pidan y se les dará, pues, o sea, toquen y se les abrirá. Por eso, claro, tal vez el error sería que solamente oráramos para pedir. Este sería el error. Ahora, es algo estructuralmente lógico en la conducta. Cuando nosotros pedimos algo a Dios, quiere decir que necesitamos algo, reconocemos que somos carentes de algo, ¿sí? Y eso genera una amenaza, me falta algo. Y cada vez que mi cerebro interpreta una amenaza, activa las vías del estado de alerta, del estrés. Si yo estoy constantemente pide, pues se va a entender por qué se activan esas áreas. Entonces, no creo que sea algo negativo pedir, pues tal vez el error sería que solamente utilizáramos oración para pedir cosas y no para otras cosas, ¿no? Otras formas de oración, más bien. Mahatma, aquí tenemos otra pregunta. Dice que acompaño niños y niñas en una ciudad de los niños. Con tu conferencia, ¿me puedes confirmar que la contemplación puede ayudar a sanar a estos niños? Miren, algo que hemos visto y que también ya hay bastante literatura al respecto, es que cuando una persona, por ejemplo, cuando un niño tiene ciertas heridas,
o sea, cambia el concepto que tiene del mundo y de sí mismo. Es decir, el trauma, por definición, cambia el concepto que tiene del mundo y al cambiar el concepto del mundo, cambia el concepto que tiene de sí mismo. Y pareciera que eso se aloja en esta red neuronal por defecto, o en esta red que le dije, la red integradora del concepto del yo. Cuando ellos están en un ámbito diferente, como puede ser un ámbito religioso, donde les tratan de mostrar una nueva forma de interpretar el mundo a través de las relaciones humanas sanas, a través de la oración, a través de que puede ser que todo mundo te deje, pero Dios te ama inmensamente, ellos empiezan a modificar el concepto que tenían del mundo secundario al trauma que tuvieron y lo empiezan a resignificar de manera distinta y por lo tanto cambian el concepto que tienen de sí mismo y eso es sanar esas heridas de la infancia. Entonces sí, sí se generan cambios, se generan estos cambios estructurales. Gracias. Buenísimo. Y otra pregunta dice, bueno, hay una que a lo mejor se puede, bueno, leo esta, si la oración, en el sentido de hablar con Dios es sincero, cuando hay algún comportamiento inadecuado que puede derivar de algún trauma o de alguna experiencia adversa, igualmente se generan nuevos neurotransmisores y se pueden verificar cambios en la conducta. Mira, por ejemplo, hay una cosa, ¿no? Cuando nosotros vemos que una persona que está aprendiendo a orar y se les hace, una persona que tiene ansiedad y después se le enseña a orar y se los va acompañando en las prácticas de oración y les miden los niveles de adrenalina y noradrenalina en orina, disminuye de manera significativa. Esas se activan cuando la persona está muy estresada, cuando está todo eso, pues. O sea, sí hay cambios, pues, que se va dando de manera gradual, que se va dando así, ¿no? O sea, se va dando poco a poco, pues. Lo que, el problema sería, y trato de ser muy cauto de eso, con simplificarlo con eso. Porque yo solamente lo estoy viendo de abajo hacia arriba, desde un cerebro evolutivo, pero hay que verlo de arriba hacia abajo, del trabajo que Dios está haciendo en la persona y que eso permite que tal vez estas cosas que el cerebro podría hacer por su cuenta, y que le costaría mucho tiempo, a través de esta intervención de Dios, ya estamos hablando aquí ahora sí de fe, o sea, hace que los cambios se den de manera mucho más rápido, diferente o más acorde a las necesidades particulares que tiene esa persona para tener esta relación con Dios, esta relación íntima, personal, particular con su Dios. Bien. Hay una pregunta que coloca el tema más relacional. Había otra que se puede relacionar con esta, de cómo relacionar la plasticidad del cerebro con las neuronas espejo, y hay otro que a lo mejor se puede juntar. Dice, cuando estamos en experiencias colectivas de presencia de Dios, donde experimentamos paz, armonía o alegría, ¿qué sucede a nuestro cerebro? Se puede decir que este tipo de experiencia tiene un impacto que también modifica el cerebro colectivamente. Pues sí, eso es lo que estamos tratando de entender con ese estudio que le hice de electroencefalograma. ¿Qué es lo que ahorita vamos a poder hacer y que tal vez antes no se podía? Ahora ya existe electroencefalograma portátil. O sea, ya se va a poder traer aquí puesto mientras se está haciendo la práctica, el ritual, o sea, por ejemplo, religioso, y vamos a entender qué está pasando ya en lo colectivo, ya no solo en lo individual, pues. Pero bueno, teóricamente pareciera que ahí está mimetización, este cambio, colectivo. Ahora, el hecho de que el área parietal superior, posterior, esta parte que tenemos aquí arriba, que es la que me hace ser individuo, la que me hace reconocer que soy alguien individual o alguien diferente a ti, y que en la experiencia espiritual disminuye de intensidad y que se rompe esa división entre el yo y los otros, si eso se vive en lo colectivo, es muy probable que se viva este tipo de experiencia que nos dice, ¿no? De decir que realmente somos uno, pues, entre nosotros y con el creador, pues, en este caso. Pero bueno, estoy tratando de traducir un poquito lo que se dice en la experiencia mística. Mm. Aquí hay Bien. una... Sí, Eugenio. No, no, no. Adelante, Lucas.
Hay otra pregunta sobre la oración de petición. Hago oración de petición, mi esposo está con cáncer muy malo y pido su salud, pero allí mismo digo que se haga su voluntad. Es engañarme a mí misma. A ver otra vez esa. Dice Berta, hago oración de petición Ah, porque mi ya. esposo está con cáncer muy avanzado y pido su salud, pero al mismo tiempo digo que se haga su voluntad, la voluntad de Dios. Es engañarme a mí misma. Yo creo, yo creo que es un trabajo tanto personal de este duelo que se está viviendo, pero también es un trabajo de fe, ¿verdad? O sea, un trabajo de fe de decir, pero Dios lo puede. O sea, y cuando tenemos fe, decir, si Dios quiere, lo puede modificar. Ahora, lo que nosotros hemos visto desde, sobre todo desde esta experiencia cristiana, es que Dios nos escucha y que puede ser contingente, ¿no? Que puede cambiar ciertas cosas, o sea, por el hecho de que nos ama, pues, y de que nos hace caso. Y hay una experiencia que yo les cuento que me tocó vivir en el hospital, y porque tenía el expediente de esta persona que tenía cáncer de mama y que prácticamente de una quimio a 2 semanas después desapareció totalmente el cáncer. Pero ella ya no tenía solución, ya tenía metástasis, ya sabía, y desapareció. Y eso se me hizo muy curioso, me puse a investigar y encontré efectivamente, sí sabemos cómo desaparece el cáncer. O sea, sí sabemos cómo de repente hay una mutación aleatoria de estas células cancerígenas que se destruye a sí misma y desaparece. O sea, sabemos que eso teóricamente, ahí está, más bien es teóricamente, eso pasa. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? No sabemos, pues todavía no tenemos esa capacidad tecnológica. Sí, pero la pregunta que yo me hacía es, ¿pero por qué le pasó a ella y no a otro, no? Porque esta persona que estaba muy cercana a Dios, que estaba en oración, que había gente que pedía por ella, ¿por qué a esta persona en específico le pasó ese cambio? Porque yo estaba en el área de oncología en ese tiempo. O sea, estaba con muchos pacientes con cáncer. Pero ¿por qué a ella le pasó y los otros no? Aquí ya entramos en este ámbito de fe, ¿no? O sea, entonces creemos que, o sea, que la oración, o sea, o sea, influye en el milagro, si lo queremos ver así. Gracias, Mahatma. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué cuando dejas de orar o tener una conexión con la fe, se siente una desconexión y parece que todo está mal o las situaciones negativas aumentan? Yo pensaría que es un poquito al revés. La principal, al menos lo que he deducido con todo esto que he estudiado, el principal factor que no nos permite tener una experiencia consciente de Dios es el estrés. O sea, el estar sobre las amenazas. Y déjenme se los digo de una manera muy lógica, ¿no? Imagínense que ustedes están hablando con alguien que quieren mucho no sé, en una selva, pues. Y están hablando y le están poniendo atención. Pero de repente ven que a la izquierda se acerca un león. ¿Qué creen que va a hacer el cerebro? De manera instintiva va a dejar de ponerle atención a esta persona que quieren mucho y se va a centrar totalmente en el león, pues. Nosotros seguimos gobernados por este sistema emocional. Nos lleva una ventaja enorme. En el mamífero, el sistema límbico emocional tiene 200 millones de años, pues. 200 millones de años. Fíjense, nuestro sistema racional, que es el que le digo que nos permite hacer las prácticas cristianas, tiene 100,000 años. O sea, si pusiéramos en un metro la evolución del cerebro, o sea, hace 200 millones de años nos gobiernan las emociones y en los últimos 0,2 milímetros de ese metro empezamos nosotros a tener esta conciencia para poder regular esos impulsos emocionales. Está en pañales. Entonces, eso no quiere decir, y eso lo quiero interpretar, no es que no exista una experiencia de Dios. Por eso pongo mucho énfasis con una experiencia consciente. Para los que tienen una convicción cristiana católica, cuando reciben la comunión, hay una experiencia de Dios, pero no necesariamente todos son conscientes de ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que impide que la persona sea consciente? Bueno, cuando te bloquea, sobre todo, estás pensando en que no, ¿qué voy a hacer ahorita saliendo? Y tengo que comprar esto, ay, no, pero tengo que terminar la tarea, pero tengo que hacer esto otro. Pues. Entonces, pareciera que es uno de los principales factores que nos impiden sentir esa unión o esa comunicación con Dios.
Conectando con eso, aquí hay una pregunta que creo que va en esa línea. Dice Montserrat, en un momento hablaste de emociones, bueno, ahora estamos hablando justamente, ¿cómo llegar a un equilibrio cerebro-corazón? Asocia corazón con emociones, entiendo. Puede ser que esté mentalmente dispuesto a la oración, pero ¿qué pasa si no salimos de las emociones de miedo? Sí. Lo primerito es o sea, aprender que las emociones no se reprimen. O sea, las emociones tienen un componente evolutivo que el Homo sapiens ha aprendido a utilizarlas diferente, pues. Cada vez que tu cerebro interpreta una situación amenazante, va a activar el sistema de alerta, que es el miedo, pues. Lo que ha aprendido el Homo sapiens es a tratar de racionalizar si eso que yo estoy percibiendo como una amenaza es real o no. Y eso hay que aprender a hacerlo, pues. Porque más o menos entre el 93 al 97% de todas las amenazas que interpreta nuestro cerebro no son reales ni lo van a ser. Solamente un 3% de todo lo que nos da miedo es una amenaza real, eso hablando estadísticamente. Entonces tenemos que aprender a gestionarlo de esa forma. Es como decir, es que no quiero estar triste, no, espérame, la tristeza es el mecanismo que encontró el Homo sapiens para modificar algo del yo. Para que nosotros modificamos algo profundo de nuestra persona, se transita a través de la tristeza. Entonces no se le tiene que huir y nos cuesta trabajo transitar la tristeza porque duele, porque genera un dolor sordo. Pues el cerebro no sabe dónde ubicarlo, pero se siente mal pues, con la tristeza. Y por eso quiero ir. En cambio, el Homo sapiens aprendió a transitar. Por eso, cuando las personas que tienen este camino espiritual viven estas noches que le llaman, ¿no? Estas noches que, si lo traducimos en términos psicológicos, psiquiátricos, es un trastorno depresivo, pues. O sea, que tiene una dirección, la dirección del crecimiento de la persona, de manera integral. Y es a través de la tristeza. Bueno, así como pongo estos dos ejemplos, las emociones las tenemos que aprender a gestionar a nuestro favor, pues. Pero eso se aprende, ¿eh? O sea, algunos es más instintivo porque desde niño sus papás o su familia ya la practicaba y lo aprendió más por esta capacidad de imitar, todo esto. Pero la verdad es que la mayoría no es que tengamos esa, sobre todo los que venimos de una generación X, no nos tocó tan fácil. Muy bien, gracias, Mahatma. Creo que con eso respondes. Tenía aquí otra pregunta de Aurora que decía, ¿qué sucede en el cerebro en lo que se conoce como el desierto espiritual, ¿no? Citaba a Madre Teresa, que en el fondo es lo que tú estás diciendo, es la capacidad de gestionar también estas emociones que surgen en ese momento para un crecimiento, ¿no? Otra pregunta aquí, según lo último, bueno, lo que tú dijiste sobre la madurez y la plasticidad, entendí que la madurez espiritual debe haber sido estimulada, esto es, con ejercicios espirituales. Eso, en teoría, es así. Les pongo un ejemplo muy práctico. O sea, ¿qué pasa cuando el pequeñín no le enseñan cierta estructura de su lenguaje en las primeras etapas de su vida? Crece con ciertas carencias porque las estructuras del lenguaje no se estimularon de manera adecuada para que generaran las conexiones suficientes para lo que eran, ¿no? En las dos áreas del lenguaje en el cerebro, pues. Entonces, si partimos de esa premisa y nosotros estamos viendo que hay correlatos entre las áreas del cerebro que se activan cuando una persona ora, medita, contempla, genera estas prácticas de compasión, y esas se estimulan desde pequeño, bueno, pues empieza a generar conexiones sólidas en eso. Pero también cuando no se estimulan, pues también puede ser lo contrario, ¿no? O sea, teóricamente basado en cómo va funcionando este desarrollo cognitivo del cerebro a lo largo de las distintas etapas de madurez. Entonces sí, convendría, o sea, empezar con prácticas desde más pequeño. Probablemente sí, sería así. Que sería el gran desafío en las sociedades de hoy, porque no es que son esos Que es, ámbitos los que se estimulan, ¿no? y por ejemplo, una de las cosas que es importante, hace poco escuchaba un neurólogo argentino que decía, el periodo de atención sostenida de un chico nacido después del 2002 es de 6 segundos. Todo esto que yo les dije de activación no se da en 6 segundos, pues. Y eso es por lo que estamos inmersos en la era digital, pues.
Entonces, por ejemplo, ahora se le está pidiendo a los religiosos, a las religiosas que tengan un ayuno dopaminérgico previo a sus ejercicios, por ejemplo, espirituales. Tener un periodo de semanas donde disminuyan la cantidad de bombardeo digital que tienen para que el cerebro no le cueste tanto trabajo entrar en este modo de meditación, de introspección, de oración, pues. Entonces, porque no solo los pequeños, todos estamos inmersos en esta realidad. Déficit de atención es igual a déficit de espiritualidad. Yo sintetizaría así como, ¿no? Como una clave que algunos empiezan a trabajar Sí, justamente, ¿no? sí requiere. Eso nos viene otra pregunta. Entonces, las personas que tienen trastorno de déficit de atención no pueden tener esta experiencia. Ah, O sea, otra vez no lo podemos disminuir, ¿no? Porque, mm, por ejemplo, las personas que yo veo adultos con déficit de atención, la red neuronal por defecto, una de las terceras redes está más estimulada todavía, pues. mm. Tiene más ejercicio de introspección, más ejercicio, más creatividad, más otras cosas, pues, que son particulares y que también abonan y que tenemos que enseñar otra vez a que se liga, que haga chat con las otras dos áreas del cerebro. Bien, Bien. aquí hay una... Ah, Eugenio, adelante. No, justamente estaba viendo, no reconozco nuevas preguntas. No sé si hay alguna más que no hemos respondido. Y Sí, hay una más aquí. hablando de la era digital, Bernard pregunta, ¿piensas que con la inteligencia artificial se pueda como hacer una imitación de la vida espiritual? Pues yo creo que la palabra clave fue imitación. Mm. Es que es algo complejo, pues, porque, o sea, hace poco leí una noticia, ¿no? Que pasó, que la IA pasó el test de Turing. O sea, pusieron detrás de una puerta una persona y la otra la IA, y otra persona estaba hablando con ellas y tenían que distinguir o tenía que discernir quién era la persona y quién era la inteligencia artificial. El 73% de los casos no supo la persona quién era la inteligencia artificial. Pasó el test. Entonces, es decir, eso lo hace una persona consciente porque eso era lo que se creía, pues, si pasaba el test de Turing, o sea, pues entonces, ¿qué diferencia nosotros podíamos ver con alguien que está, ¿no? Pero entonces tenemos que entender que es una imitación. Puede ser una imitación tan buena que haga eso. Es como, por ejemplo, ¿no? Imagínense que tengo dos personas en el hospital o aquí en mi consultorio, y las dos personas dicen que tienen ansiedad. Y una persona tiene ansiedad y la otra persona es un actor tan buenísimo que actúa tan bien, o sea, que distinguir que tiene ansiedad o no es dificilísimo hasta por el mejor profesional. Entonces, ¿eso quiere decir que este actor tiene ansiedad? Pues no necesariamente, simplemente es un excelente imitador de la ansiedad. Bueno, esos son cuestionamientos que estamos teniendo ahorita justo con la inteligencia artificial, ¿eh? Estamos en ese proceso. En la espiritualidad sería algo semejante, ¿eh? O Mm. sea, tendríamos que entender con la conciencia, entrar al alma, qué es, o sea, cosas más profundas. Eh, María Gabriela, es una pregunta un poco compleja, dice, por lo que has dicho de la tristeza y la depresión y de las noches espirituales que sufren los místicos, entonces, ¿podríamos decir que las noches espirituales son una espiritualización de la depresión? No sabría definir desde el aspecto de a qué se refieren con espiritualización. Lo que sí sabemos es que todo cambio del yo profundo pasa por la tristeza. La diferencia de un trastorno depresivo mayor, creo yo, ya desde mi interpretación, a una noche espiritual, es que la noche espiritual es una noche que está encaminada por Dios, pues. O sea, tiene una finalidad, pues, como tal. Cuando una persona tiene un trastorno depresivo mayor, simplemente está rumeando todo el tiempo el problema, regresa, 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 pero no hay un camino definido, pues. En cambio, en la noche es un tránsito que se va dando, pues, que te lleva a un fin, a este crecimiento. Entonces, así es como lo podría yo definir y traducírtelo, Gabriela. Tal vez ahí el más indicado sería Roberto, ¿eh?
para responder esa No, no, pregunta. estoy Sí. muy de acuerdo contigo, Manuel. La diferencia es existencial, ¿no? Del proceso. Hay una pregunta más aquí. El cerebro dice no tiene control del tiempo. ¿Por qué nos resulta más inmediato traer al presente los episodios negativos de la vida? Es buena pregunta. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Nuestro cerebro evolutivo, fíjense, le estoy diciendo, nuestro cerebro evolutivo no está diseñado para entender la verdad o para reconocer, no le interesa sobrevivir. Y para sobrevivir tiene que estar siempre alerta a las potenciales amenazas. Por eso más o menos entre el 86 al 94% de todas las emociones que sentimos a lo largo del día es miedo. Nuestro cerebro está diseñado para estar todo el tiempo en eso. Cuando nosotros hemos vivido situaciones traumáticas, pues, es decir, que aquella experiencia superó mi capacidad de afrontar y resolver esas situaciones, que lo va a evocar cada vez que lo crea oportuno, pues, eso. Por eso es que siempre lo negativo viene más. Pero no es que sea mala onda nuestro cerebro, es que decir, hey, a ver si ahorita sí lo resolvemos, pues, a ver si ahorita sí. ¿Ya? El problema es que si no le damos nuevas herramientas para ello, pues no va a poderlo resolver. Y entonces se cicla y vuelve a salir y vuelve a salir, ¿no? Gracias. Mahatma, hay una pregunta también acá interesante. Dice, entonces, ¿qué pronóstico tenemos de la sociedad o de esta sociedad con las generaciones nuevas que no aprendieron a orar y a meditar? Buena pregunta. No lo sé. No, pero por ejemplo, pongo una cosa, ¿no? O sea, em, hay cierta controversia, pero por ejemplo, hay una de las áreas del cerebro que terminan de madurar a los 34 años más o menos en promedio. Es decir, estos sistemas de recompensa rápida, lo que más estimula la era digital, que es la recompensa rápida, estos estímulos dopaminérgicos, así, etcétera, pues vemos que termina de madurar más o menos a los 34. ¿Qué tanto esta realidad digital, o sea, va a modificar esa estructura? Lo vamos a saber hasta el 2034. O sea, ya que se puede estudiar a las personas que ya transitaron por esta era digital y vamos a empezar a ver esos cambios. Pues ya podemos hipotetizar algunas cosas, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, es evidente, ¿no? El periodo de atención es difícil. Hace poquito di un curso en una universidad de acá, de mi ciudad. A todos estos profesores tenían todos tenían posgrado, maestría para arriba, pues. Y entonces creo que eran 32 si no me equivoco, y les dije, ustedes son mis alumnos, les voy a hacer una prueba neuropsicológica de atención para ver cómo está su atención sostenida. Pues ustedes que son los docentes, que ustedes tienen sus alumnos, pues, bueno, vamos a ver qué tanto me pueden poner atención. Fue bien interesante porque creo que si no me equivoco fue el 27% tenía un déficit atencional. O sea, su cerebro, al menos en ese estudio, no tenía la capacidad para sostener la atención en una clase de adultos, pues como la tenemos, pues. Entonces, imagínense si está influyendo en los adultos que no crecimos con la era digital, pues qué tanto puede influir con los pequeños, seguramente, ¿no? O sea, seguramente. Eso nos implica hacer, no sé, una reflexión más profunda y dar propuestas como las que veo que ya se da también en muchos lados, ¿eh? Porque no es que todo está hacia abajo, ¿no? Hay muchas propuestas para ir, o sea, adaptando estos ejercicios espirituales a las realidades que viven ahora los chicos, porque eso también es una realidad. Mm. Una más. Marcelo dice, bueno, hola, dice, con las demencias, o pongámosle cualquier otra patología, ¿se pierde la posibilidad de vivir la espiritualidad? Es que otra vez, depende a qué nos referimos, pues. Es Mm. que ese es el problema de juntar neurociencia y fe, ¿no? O sea, yo tal vez me haría la pregunta distinta. ¿Se pierde la capacidad de tener una experiencia consciente de mi relación con Dios? Es una pregunta, por ejemplo, que yo me la he hecho con mis pacientes autistas. Así. Pero también me la he respondido. O sea, por ejemplo, uno de estos chicos con autismo que se quiso aventar de un segundo piso porque ya no podía más. El problema de los adultos jóvenes con un autismo leve a moderado es que empiezan a tener sensaciones emocionales significativas que los lleva a impulsos. Y entonces esta persona no se aventó porque dijo que se acordó de Dios.
y por eso nos saltó. Entonces, es decir, hubo una experiencia, muy probablemente hubo una experiencia, ¿no? Ahí detrás, pues. Ahora, ¿qué tan fácil sería esa? ¿O qué tanto él la puede traducir como ello, como lo vemos en los estudios que les mostré? Es que no puedo generalizar tampoco, ¿no? No puedo decir. O sea, son preguntas difíciles, la verdad. Muchísimas gracias, Mahatma, bellísimo. Bien, el chat sigue recontractivo, pero creo que tenemos que ir cerrando. Antes de cerrar y despedir a Mahatma, queríamos recordarle que para las personas que hayan podido hacer presenciar los 3 webinares, les va a llegar un link a su correo para poder completar un formulario y a partir de allí van a recibir de parte del Instituto Universitario Sofía su reconocimiento. Este reconocimiento va a llegar en un plazo de un mes aproximadamente. Entonces, para aquellas personas que hayan podido vivenciar los 3 webinares, les va a llegar a su correo un formulario, lo llenan y en el plazo de un mes van a recibir el reconocimiento del Instituto Universitario. Bien, Lucas. Bueno, agradecemos una vez más a Mahatma. Creo que se ha generado un espacio muy, muy rico de, bueno, de intercambio y de diálogo, a pesar de que no nos vemos. Y creo que eso son la finalidad también de estos webinars. Simplemente decirles que el año próximo seguiremos con otra serie de webinars y etcétera, así que estén atentos a sus correos y a sus canales de cómo llegaron a la información, porque la idea es seguir generando estos espacios abiertos, plurales, gratuitos de formación también. Recuerden que el video, si lo quieren compartir con otras personas, etcétera, está todo grabado y va a estar en YouTube y les va a llegar el link, o si no, pueden entrar al canal de YouTube del Instituto Universitario Sofía y allí tendrán este y los otros videos también para difundirlo, porque creemos que son materiales que ayudan a abordar temáticas muy actuales, como han salido en el diálogo final también, temáticas que a veces son muy complejas y que quedan reducidos a ciertos sectores. Estamos haciendo la opción de quererlo socializar también de manera más amplia. Bueno, Mahatma, no sé si quieres despedirte con alguna frase, alguna recomendación, alguna reflexión. Y gracias desde ya. Ajá. Gracias, ¿no? O sea, yo creo que para los que tenemos una convicción religiosa, o sea, el mejor consejo que me dieron cuando yo tenía ciertas dudas en este aspecto de neurociencia y fe, me dijo, sigue investigando, ¿no? Porque si Dios existe, o sea, va a estar ahí, lo vas a encontrar detrás de todo lo que estás investigando. Y sí, ¿eh? Entonces, de ahí parte, ¿no? De este acto de fe. Muy bien, gracias Mahatma por este ejemplo de diálogo entre ciencia y fe que se vuelve vital en los tiempos de hoy. Gracias a cada uno y buena conclusión de año también, ya nos vamos acercando al final de año y nos vemos el próximo año en estos espacios.